Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Saldaña Netzahual, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y a continuación les voy a presentar temas sobre prótesis parcial removible. Efectos de la presión y tensión en el hueso. Al momento de realizar una fuerza sobre el diente por un tiempo prolongado, como por ejemplo puede ser ortodoncia, va a desencadenar dos reacciones. Para empezar, la remodelación ósea es llevada a cabo por los osteoclastos. Estas células son encargadas de la reabsorción, en donde el hueso se enfrenta y opone el sentido del movimiento, por lo que tendrá que reabsorberse, para permitir el desplazamiento radicular por la presión que recibe. La otra reacción es causada en el lado opuesto por los osteoblastos, que son células que sintetizan el tejido nuevo. En esta, el hueso deberá seguir al diente para mantener íntegro el espesor periodontal. Además, se crearán nuevas capas óseas que serán depositadas en la superficie dentaria del hueso alveolar, denominado lado de tensión. El remodelado óseo es un proceso de reconstrucción del hueso existente, que está en constante formación y reabsorción. Como bien sabemos antes mencionado, los osteoclastos son células que reabsorben una pequeña cantidad de hueso, y los osteoblastos forman la matriz osteoide para rellenar y a su vez mineralizar la cavidad previamente existente. Fase 1. Quiescente. Se dice el hueso está en condiciones de reposo, ya que los factores que inician el proceso de remodelado aún no son conocidos. Fase 2. De activación. El primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la superficie ósea, previa a la reabsorción, mediante la retracción de las células limitantes. Fase 3. De reabsorción. Seguidamente, los osteoclastos comienzan a disolver la matriz mineral y a descomponer la matriz osteoide. Este proceso es acabado por los macrófagos y permite la liberación de los factores de crecimiento contenidos en la matriz. Fase 4. Deformación. Simultáneamente, en las zonas reabsorbidas se produce el fenómeno de agrupamiento de prosteoblastos, arraigados por los factores de crecimiento, que se liberan de la matriz y que activan como quimiotácticos. Además estimulan la proliferación. Los prosteoblastos sintetizan una sustancia cementante sobre la que se va a adherir el nuevo tejido. Fase 5. De mineralización. A los pocos días, los osteoblastos ya diferenciados van a sintetizar la sustancia osteoide, que va a rellenar las cavidades. A los 30 días del depósito de osteoide comienza la mineralización, que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90 días en el trabecular. Efectos de la extracción dental. Como bien sabemos, los tejidos bucales pueden ser afectados por eventos traumáticos, es decir, todos aquellos que fueron generados de manera accidental al momento de realizar alguna técnica quirúrgica en el paciente, que estos a su vez causan daño, alguna lesión o pueden ser nocivos para los pacientes. Estos traumatismos pueden ser de origen físico o químico. En los de origen físico tenemos, por ejemplo, lo que pueden ser incisiones, contusiones, aplastamientos o desecaciones. Por su parte tenemos a los de origen químico, que son agentes que tienen un pH no fisiológico, como pueden ser enzimas que degradan a las proteínas, sustancias que generan isquemia
y estos provocan lesiones como pueden ser osteoradionecrosis, osteolitis y daño al nervio. Continuando, vamos a explicar los tipos de prótesis parcial removible. Para empezar, la prótesis dento-mucosoportada es un tipo de prótesis que se sujeta tanto de los dientes como de la mucosa oral. Las prótesis dentosoportadas, estas van a estar apoyadas exclusivamente en los dientes. Y por último tenemos a las prótesis mucosoportadas, como su nombre lo indica, solamente se van a apoyar en la mucosa oral. En el año de 1983, Seiberg clasifica por el colapso del reborde alveolar en función a la pérdida vestibulolingual y apicocoronaria. En la clase 1 nos habla sobre una pérdida de la dimensión vestibulolingual conservando la altura apicocoronaria. En la clase 2 nos habla de una pérdida de la altura apicocoronaria conservando la dimensión vestibulolingual. Y en la clase 3 nos habla de una pérdida de la altura y espesor de la cresta. Por su parte, Allen en 1985 establece el concepto de severidad, considerando al defecto en leve, moderado y severo. Leve es menor a 3 milímetros, moderado va de 3 milímetros a 6 milímetros y severo mayor a 6 milímetros. El alveolar tras la pérdida dentaria está constituido casi exclusivamente por hueso esponjoso. Además, este tiende a reabsorberse. Atwood en 1971 clasificó la reducción de los rebordes en 6 estadios: tipo 1, preextracción; tipo 2, posextracción; tipo 3, alto y redondeado; tipo 4, filo de cuchillo; tipo 5, bajo y redondeado; tipo 6, socavado o deprimido. Como bien sabemos, existen bastantes clasificaciones de las arcadas, si bien la más sencilla de utilizar es la clasificación de Kennedy. Kennedy, en el año de 1923, clasificó en 4 clases principales. Clase 1, zona desdentada posterior bilateral. Clase 2, zona desdentada posterior unilateral. Esta será dento-mucosoportada. Clase 3, zona desdentada, unilateral o bilateral posterior con dientes remanentes posteriores. La prótesis va a estar totalmente apoyada sobre los dientes, por lo que será dentosoportada. Clase 4, zona desdentada anterior que cruza la línea media. Además existen otras dos variantes. La clase 5 presenta zonas desdentadas anteriores y posteriores bilaterales, que solo presenta 2 molares en la arcada. La clase 6 solamente va a presentar 2 dientes anteriores. Las reglas de Applegate van de la mano de la clasificación de Kennedy, ya que nos va a permitir entender mejor el estudio de las arcadas. Tenemos 8 reglas. La regla número 1 nos dice que la clasificación debe efectuarse después de cualquier extracción dental, ya que ésta puede modificar la clasificación. La regla número 2 nos dice que si falta un tercer molar y este no va a ser reemplazado, no se le considerará en la clasificación. La regla número 3 nos dice que si se halla presente un tercer molar y este se tomará en cuenta como pilar, sí se le considerará en la clasificación. La regla número 4 nos dice que si falta un segundo molar y este no va a ser reemplazado, no se le considerará en la clasificación. La número 5 nos habla sobre las áreas desdentadas más posterior serán las determinantes de la clasificación. La regla número 6 nos dice que las áreas desdentadas adicionales a la de la clasificación se les denominará como modificación y serán designadas por número. La número 7 nos habla sobre la extensión de la modificación. No se considera sino tan solo la cantidad de espacios desdentados adicionales. La regla número 8 nos habla que no debe haber modificación en clases tipo 4. La reabsorción ósea inicia en la parte lingual de la mandíbula. Cuando se dice que va de adentro hacia afuera, es centrífuga. Y en el maxilar es todo lo contrario, ya que la reabsorción inicia en la cortical más delgada, que va de vestibular hacia la línea media. Aquí es cuando se dice que es centrípeta, ya que va de afuera hacia adentro. Síndrome de combinación o síndrome de Kelly
Es una afección bucal poco conocida en la práctica clínica. Constituye un cambio patológico en el sistema estomatognático con un gran número de cambios en los tejidos duros y blandos de la boca. Se presenta debido a la ausencia de piezas dentales superiores en su totalidad y a la ausencia de piezas dentales posteriores bilaterales en la mandíbula. Esta anomalía es causada principalmente por el edentulismo. Los rasgos característicos que ocurren pueden ser crecimiento de las tuberosidades, hiperplasia papilar en el paladar y pérdida del hueso de los rebordes edéntulos mandibulares. La atrofia es una disminución o ausencia del desarrollo de una estructura o parte corporal del cuerpo. En el sector de la odontología se trata de la pérdida de hueso debido a la ausencia de piezas dentales, lo que imposibilita llevar implantes y prótesis fija. La atrofia ósea puede estar localizada en una zona en concreto o puede ser generalizada tanto en el maxilar como en la mandíbula. La mandíbula atrófica es la consecuencia de la pérdida de los dientes o por utilizar un aparato removible por mucho tiempo, ocasionando la pérdida de hueso dental y por ende la atrofia de la mandíbula, presentándose con mayor frecuencia en personas mayores. La atrofia severa o terminal llega a medir 6 milímetros o esta puede ser menos, ocasionando la ruptura de esta con tan solo bostezar.